Hola, ¿qué tal, Masters, Padawans, recompensas? Bienvenidos a un nuevo video de Espacio Star Wars. Hoy les venimos a hablar del canon, su importancia o no importancia en Star Wars. El canon ha sido un tema súper controversial, especialmente desde que Disney compró Lucasfilm. Muchos han criticado el hecho de volver el universo expandido Legends y muchos han aplaudido el borrar la pizarra y comenzar de cero. Hoy te venimos a dar una pequeña historia del canon y nuestra opinión personal. No tienes que compartirla, podemos tener opiniones diferentes, simplemente vengo a traerte mi punto de vista, mi perspectiva. Pero comencemos definiendo qué es el canon. Una definición sacada así de Wikipedia, así tal cual, vámonos. Canon es el material oficialmente aceptado como parte de una historia del contexto real de cierto universo ficticio. Generalmente esta historia sigue una cronología argumental definida. Ocasionalmente puede haber proyectos o historias que brincan este argumento principal para explorar otras posibilidades, pero al no pertenecer a la historia principal, estas historias alternativas no se consideran canon. O sea, a resumidas cuentas es la historia oficial de un universo ficticio. Pero regresando a Star Wars, hay una línea muy clara en cuanto a lo que es y a lo que no es canon. En 2014 se hizo un reset y todo lo que se había publicado previo a agosto del 2014 dejó de ser canon, excepto las 6 películas originales de Star Wars, la película animada de Clone Wars y la serie de Clone Wars, pero la serie 3D, no la serie 2D de Cartoon Network. ¿Y cuál es la razón de eliminar 40 años de historias? Para dar máxima libertad creativa a los cineastas y para mantener un elemento de sorpresa y descubrimiento, los episodios 7, 8 y 9 no mostrarán los eventos post-episodio 6 vistos en el universo expandido. Es decir, la razón de eliminar estas historias es para dar total libertad creativa a las nuevas historias de Star Wars. ¿Y esto es bueno? Eliminar las historias, eliminar entre comillas, digo yo, es bueno, es justificable, vale la pena. Honestamente depende a quién le preguntes. En mi opinión personal y creo que en un balance general me parece bueno. En el lado positivo, reiniciar el canon permitió borrar la pizarra y que al crear historias nuevas no estuvieran limitadas por el contenido que existía años atrás, que de cierta manera ya los había encasillado y los tenía limitados. Permitió también planear historias interconectadas entre ellas y que distintos creativos de distintas épocas colaboraran. Además, el contenido nuevo ya dispone de las películas de George Lucas y permite crear un contenido más unificado y que hace referencia a las 6 películas originales. A lo que me refiero es que todos los libros y cómics de los 90 incluyen referencias únicamente a la trilogía original y como no existían las precuelas, en mi opinión esto hacía que la galaxia se sintiera un poco desconectada. Pero nunca ves nada que haga referencia a las precuelas porque cuando se escribieron estos libros no existían las precuelas. Ahora veamos el lado negativo de eliminar del canon el universo expandido. ¿Cuáles son los puntos negativos? Que algunas de mis historias favoritas ya no pertenecen a la historia oficial de Star Wars, por ejemplo la trilogía de Thrawn, los cómics y el libro de la Sombra del Imperio. Ahora comparemos. Si lo piensas, podríamos decir que los puntos negativos me afectan a mí. Afectan a mi persona en el sentido de que, bueno, mis novelas, mis cómics ya no son canon. Y me afectan entre comillas, porque las historias que me gustan siguen estando ahí. El libro de Kenobi sigue siendo uno de mis libros favoritos y lo leo cada que me da la gana. Nadie me lo ha quitado en realidad. Lo mismo con los cómics. Traigo mis cómics en mi iPad y cuando quiero los leo. Ahora, los puntos que yo considero positivos, es decir, el tener esta paleta blanca para crear nuevas historias, se podría decir que benefician a la franquicia en general, benefician a Star Wars. En este renacer de Star Wars se han sumado nuevas generaciones de fans. Niños que hoy son fans van a ser los adultos del mañana. Es la verdad, Star Wars es más grande que nosotros. Muchos fans van de salida, muchos fans de la trilogía original, a lo mejor en otros 20 años más no van a estar aquí. A lo mejor yo en otros 30 años, 20 años no voy a estar aquí. Star Wars es más grande que nosotros y si quiere vivir tiene que seguir atrapando generaciones. Y esa es parte de la razón por la que Star Wars sigue tan vigente, porque ha atrapado distintas generaciones.
a la gente que lo vio a finales de los 70s y 80s, a los que lo conocimos en los 90s, otra generación que lo vio en los 2000 y ahora una nueva generación. Esa es la manera en la que Star Wars se mantiene vigente. Pero estoy seguro que muchos de ustedes están pensando que el lado negativo no solo me afectó a mí individualmente, sino a miles de personas que durante años consumieron estas historias. Entonces, se podría decir que los puntos negativos afectan al fandom. Quizás estás diciendo ahorita que hay de todos nosotros, ¿dónde quedamos? ¿No importamos? Y la respuesta es claro que importan, pero también es muy importante cómo tomen esto. Repito, nadie nos ha quitado las historias de Star Wars que disfrutamos. De hecho, muchas se han republicado porque hay interés y la gente las quiere y disfruta por lo que son. Son una obra de fantasía. Y te tengo una sorpresa. La realidad es que el que estas historias no se consideren canon no es nuevo. Solo que hasta para eso hay cierto orden ahora. Y este cambio del universo expandido a Legends tampoco es nuevo, ya ha ocurrido antes, quizás no de una manera oficial o no había un comunicado oficial que lo anunciara, pero ya ha ocurrido. Así que ven conmigo y hagamos un repaso por la historia de Star Wars y su continua expansión y reinicio. Oye, por cierto, si ya llegaste hasta acá, apreciaré muchísimo que des like. Si te está gustando el video, compártelo con otros fans de Star Wars. No te quedes la información para ti. No seas envidioso, compártela. Hazla llegar a más gente. No te cuesta absolutamente nada y juntos crecemos. En fin, continuemos. Star Wars se estrenó en mayo de 1977. Tuvo una desastrosa producción. Todo el mundo pensaba que la película estaba condenada al fracaso. Y fue durante esta tormentosa producción que se comenzó a escribir la primera novela original de Star Wars. Alan Dean Foster basó su historia en conversaciones que tuvo con George Lucas. La idea era que esta novela serviría como una continuación de Star Wars, ya que se preveía que la película iba a fracasar en taquilla y la posibilidad de una segunda película parecía lejana. Pero la historia fue otra. En realidad Star Wars fue un éxito increíble que rompió todos los récords de taquilla. Meses después del estreno de Star Wars se publicó esta novela original titulada Star Wars: Splinter of the Mind's Eye. Se publicó en febrero de 1978. Al mismo tiempo, Marvel tenía la licencia para adaptar Star Wars en una serie de cómics. Pero a partir del cómic número 7, no había más historia de Star Wars que adaptar, así que comenzaron a crear historias originales, publicando así el primer cómic con historia original en enero de 1978. Así que tenemos el primer cómic con historia original en enero, el primer libro con historia original de Star Wars al siguiente mes. Se podría decir que este cómic y este libro son el inicio del universo expandido, pero rápidamente comenzaron los cambios. Debido al éxito de taquilla, la secuela de Star Wars no solamente era esperada, era exigida por la gente. Y era la decisión obvia, después del taquillazo que se anotaron, obvio, querían hacer una secuela. Así que rápidamente George Lucas se puso a trabajar y comenzó a desarrollarse lo que sería el Imperio Contraataca. Y se podría decir que se hizo a un lado la primera novela de Star Wars. Así que tenemos este inicio de universo expandido en el que un libro es la continuación de Star Wars e inmediatamente la película viene a ser la secuela oficial. Y el libro, aunque no necesariamente contradice lo visto en la película, crea ciertas inconsistencias en el universo de Star Wars. No vamos a parar mucho a detallar todas las contradicciones o problemas de continuidad, pero sí te vamos a decir que los cómics de Marvel tuvieron 107 números y se publicaron de 1977 a 1986. Para entonces el interés de Star Wars había pasado. Muchos de los niños que vieron Star Wars en el 77, en el 80, habían crecido y para finales de los 80 eran adolescentes, estaban en la prepa, tenían otros intereses y habían dejado Star Wars de lado. Podríamos decir que Star Wars entró a un periodo oscuro. Incluso los juguetes de Star Wars se dejaron de producir. Pero todo esto cambió en 1991, cuando se publica la primera novela de la trilogía de Thrawn, El heredero del imperio. Esta novela introdujo cosas nuevas que se han respetado, como por ejemplo el nombre del planeta capital de la República, que es Coruscant. En ese mismo año, Dark Horse Comics adquiere los derechos de Star Wars, es decir, Marvel ya no publicaría los cómics de Star Wars, ahora se encargaría Dark Horse. Y su primera serie sería Dark Empire, limitada a 6 números. Se podría decir que con esto dio inicio a una nueva época de Star Wars y para muchos trajo un enfoque más maduro y una nueva continuidad. Podríamos considerar que es el primer reinicio del universo expandido. Claro que en ese entonces no hubo un comunicado oficial como en 2014, pero los cómics de Marvel
y los libros que se habían publicado quedaron un poco de lado y comenzó una nueva época de Star Wars. Pero incluso en este nuevo universo expandido o en este soft reboot llegaron nuevos problemas. Pues Dark Empire y la trilogía de Thrawn se encuentran con problemas en su desarrollo. Ambas historias se estaban desarrollando al mismo tiempo y aunque hubo una pequeña colaboración entre ellos, nunca fue un proyecto coordinado y empezaron a haber inconsistencias en el canon. Repito, no vamos a hablar de todas las inconsistencias entre Dark Empire y la trilogía de Thrawn, pero hay inconsistencias entre cuándo nacen los hijos de Leia, en qué momento nacen los gemelos, el estado del imperio o los remanentes del imperio. Hay muchísimas inconsistencias. Así que de entrada, una vez más, primer libro, primer cómic, y ya hay inconsistencias en este canon. Después del éxito de Dark Empire y la trilogía de Thrawn, llegó Shadows of the Empire, que fue un proyecto multimedia equivalente al desarrollo de una película sin la película. Este proyecto consistió en un libro, cómics, videojuego, e incluso tuvo tal impacto y fue tan importante para Lucasfilm que en las ediciones especiales de Star Wars se agregó la nave de uno de los personajes de Shadows of the Empire. En todo este periodo de novelas, cómics, libros, etcétera, videojuegos, etcétera, todo lo explorado se enfocaba alrededor de la trilogía original y el periodo después de episodio 6. George Lucas siempre fue muy claro que el periodo previo a las películas originales era de él y solo él. Nadie podía contar historias de lo que había pasado antes. Nadie podía hablar de Anakin Skywalker, ni de la historia de Obi-Wan, nada, solo él. Esta limitante ocasionó una aglutinación y un empalme de historias, que por supuesto traen problemas. Por ejemplo, antes de Rogue One, esto es en los 90s, ya existía más de una historia sobre cómo se obtenían los planos de la Estrella de la Muerte. Sí, habían 2 videojuegos distintos contando la misma historia. Pero si de algo sirvió todo esto, fue para recapturar la nostalgia de los fans. Si todos estos niños que vieron Star Wars en los 70s, 80s, que después hacia finales de los 80s ya eran unos adolescentes o adultos jóvenes que no les interesaba Star Wars, en los 90s estas historias sirvieron para recapturarlos, para traerlos de vuelta y revitalizar el interés de Star Wars. Súmale las ediciones especiales. Todo esto demostró que Star Wars era rentable, que había muchísimo interés y marcó el camino para que Star Wars regresara al cine. Así fue que en 1999 se abrió una nueva época de Star Wars. Se estrenó el episodio 1, se mostraron cosas nuevas como la Orden Jedi, nuevos mundos, se fue revelando más de algunos personajes, pero en mi opinión creó una desconexión con el material anterior. De pronto habían todos estos nuevos planetas, todas estas nuevas especies, todos estos eventos a los que nunca se hace referencia en los cómics de los 90s. Entonces, a mi parecer, cuando lees los cómics de los 90s y que no hay ni rastro, ni una referencia a las guerras de los clones, a todos los eventos que ocurren alrededor de las precuelas, para mí crea una desconexión. Por momentos hasta se siente un universo distinto. Y si las precuelas tuvieran a bien retomar algunas cosas, como ya te lo habíamos dicho, por ejemplo, el nombre de la capital Coruscant, la primera vez que se menciona fue en un libro, y George Lucas tuvo a bien respetar eso, pero nada más, o sea, son detalles, casi que se va a nombres y no respeta realmente la historia, solamente a nombres. Y es en las precuelas donde vemos el poco interés que George Lucas tenía por el universo expandido y su poca relevancia para él. Por ejemplo, el origen de Boba Fett lo cambió totalmente. Ya se había explorado de cierta manera el origen de Boba Fett, habían dado pistas de su vida, que era un agente imperial, y ahora es el clon de otro personaje. La dura realidad es que George Lucas nunca, jamás consideró estas historias canon. Y lo cito, hay 2 mundos allá afuera. Existe mi mundo, que son las películas, y existe otro mundo que ha sido creado y que yo diría es un universo paralelo. Es el mundo de las licencias, que incluye libros, juegos y cómics. Por si no les quedó claro, otra cita de George Lucas en 2005 para la revista Starlog. Entre muchas cosas, le preguntaron sobre el universo expandido. Y esta fue su respuesta. Yo no leo eso. No he leído ninguna de las novelas, y no sé nada de ese universo. Es un mundo distinto al mío. Aunque trato de mantenerlo consistente, la manera en que lo hago es que hay una enciclopedia, así que si se me ocurre algún nombre o algo, reviso para ver si ha sido usado. Cuando permití a otras personas crear historias de Star Wars, acordamos que, como en Star Trek, tendríamos 2 universos.
el mío y el de ellos. Por supuesto, ellos tratan de hacer su universo lo más consistente con el mío, pero obviamente se entusiasman y quieren explorar otros caminos. Así que ahí lo tienen. Y quizás ahora estás diciendo, bueno, tal vez George Lucas consideraba el universo expandido algo aparte, pero al menos lo aprobaba, ¿verdad? La verdad es que tampoco aprobaba el universo expandido. Otra cita de George Lucas para la revista Total Film en 2007, 2 años después de las precuelas. En algún momento le preguntaron si tenía planeado hacer episodios 7, 8 y 9. Esto fue lo que dijo, y cito: "No habrá episodios 7 a 9. Y eso es porque no tengo una historia. Digo, realmente nunca pensé en una, y ahora hay novelas de todo lo que pasa después de episodio 6. Y no es para nada lo que yo hubiera hecho. Star Wars es la historia de Darth Vader. Una vez que muere, Darth Vader no regresa, el emperador no es clonado y Luke no se casa". Ahí lo tienen. George Lucas nunca consideró el universo expandido canon. Y al parecer tampoco lo aprobaba. Tengo otra cita. Esta no es de George Lucas, es de J.W. Rinsler, que recientemente falleció. Es el autor de los libros Making of Star Wars y es un gran historiador de Star Wars. Y en alguna ocasión le preguntaron sobre el universo expandido y los personajes, y esto dijo: "George Lucas no soportaba a Mara Jade. Él consideraba que todo eso no era Star Wars, y definitivamente no era su visión de Star Wars". Así que ahí lo tienen. El universo expandido tenía problemas de inconsistencia, ya había tenido reinicios, aunque no se habían comunicado de manera oficial. El universo expandido jamás fue aprobado o considerado canon por George Lucas. Lo que nos lleva ahora al terreno de la especulación. Sabemos que años después de esa entrevista del 2007, George Lucas sí se puso a trabajar en una nueva trilogía, y también tenemos una idea general de qué trataría esta trilogía. Sabemos con certeza que Lucas no hubiera tomado en cuenta las historias del universo expandido. Como dijimos, no las consideraba canon ni se iba a limitar a ellas. Así que indistintamente de Disney, las historias post regreso del Jedi jamás hubieran sido tomadas en cuenta. Quizás la diferencia es que no hubiera habido un comunicado oficial renombrando todas las historias a leyendas, simplemente George Lucas hubiera hecho su trilogía y listo. Enojarse y reclamarle a Disney y defender a George Lucas me parece un poco incongruente. El universo expandido no es canon, nunca lo fue y nunca lo va a ser. Ahora, ¿significa que el universo expandido es malo? Porque hay incongruencias, porque George Lucas no lo aprueba. Y la verdad es que no, algunas de nuestras historias favoritas son del universo expandido. Al final todo esto es una gran historia de fantasía y no es una clase de historia. Cada cómic, cada juego, cada película, cada libro debe contar una historia en sí, debe tener algún mensaje, y como obras de arte deben de tener un impacto en nosotros. Una buena historia es una buena historia indistintamente de si es canon o no. Pero para muchos, Star Wars dejó de ser una experiencia narrativa y se volvió más una fuente de trivia. Y yo los invitaría a dejar estas perspectivas de lado. Hagan las paces con el universo expandido, hagan las paces con el nuevo canon, dejen de debatir qué es mejor o qué es peor. En ambos universos hay buenas y malas historias. Simple y sencillamente permítanse disfrutarlas, y disfrútenlas mientras duren. Es posible que mañana vuelvan a borrar la pizarra y reinicien todo, pero mientras tanto nos podemos sumergir en este viaje como se hizo antes. Así que en lo personal da igual si una historia es canon o no. Por supuesto que es agradable tener un universo cohesivo, conectado y una historia grande y desarrollada. Quizás el día de mañana la borran y reinician otra vez. Pero mientras tanto, disfruta este viaje y al final, da igual si las historias son canon o no. El impacto que Star Wars ha tenido en cada uno de nosotros es personal. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestro viaje con Star Wars. Cada historia, cada cómic, cada videojuego, cada película nos ha definido y nos ha impactado de una manera muy particular y personal. Y eso, nadie ni nada lo puede borrar. Y por último, si llegaste al final de este video, muchísimas gracias. Si no estás familiarizado con ninguna historia, ya sea Legends o el nuevo canon, no te preocupes. Estamos trabajando en una pequeña guía de iniciación para abrir las puertas a los libros y cómics de Star Wars. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, apóyanos dando un like, suscríbete y eso es todo. Muchas gracias.